Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y especulación en el mundo del espectáculo, y que muchos de ustedes me han pedido que analice a fondo la supuesta verdad detrás de lo que pasó en esa mesa entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, esa tensión palpable, esos gestos. ¿Qué se esconde realmente tras esa escena? Si son tan curiosos como yo y les encanta desentrañar los misterios del corazón de las celebridades, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos metamos de lleno en la polémica, no olviden, si aún no lo han hecho, darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de chismecito jugoso y análisis profundos. Ahora sí, preparen las palomitas que empezamos. Todos recordamos perfectamente ese momento. Estábamos todos pegados a las pantallas, viendo las entregas de premios, los eventos, y de repente ¡boom! Aparecen esas fotos. Demet Özdemir, radiante, espectacular como siempre, y Can Yaman, con esa mirada intensa que lo caracteriza. Y no estaban solos, estaban sentados en una mesa y la cámara, como siempre, capta lo que no debe, o lo que sí debe, quién sabe, captó algo que desató la locura. Comentarios, teorías, debates. ¿Se estaban peleando? ¿Estaban coqueteando descaradamente? ¿Había tensión romántica o simplemente una conversación interesante? La verdad es que el lenguaje corporal dice muchísimo, y en esa mesa se decía casi todo, pero a la vez casi nada. Era como un enigma a plena luz del día, un fotograma congelado en el tiempo que nos invitaba a especular sin cesar. Vamos a analizar un poco el contexto y para ello, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la génesis de esta fascinación. Demet y Can, recordemos, trabajaron juntos en Erken Kuş, una serie que arrasó en Turquía y en muchos otros países, convirtiéndolos en una de las parejas televisivas más queridas y comentadas. La química en pantalla era innegable, una explosión de talento y carisma que trascendió las pantallas y conquistó a millones de espectadores. Esa conexión, esa chispa que ambos poseían, alimentó las esperanzas y los rumores de que algo más sucedía fuera de cámaras. Cuando dos actores tienen esa conexión tan fuerte, esa facilidad para interactuar de manera tan natural y cautivadora, es difícil para el público separarlos y creer que solo es actuación. Y ellos, para ser honestos, le dieron mucho material a esa fantasía colectiva. Se veían cómodos juntos, se reían, se miraban de una forma especial. Compartían momentos de complicidad que parecían ir más allá de las líneas del guión, alimentando la narrativa de un romance incipiente que muchos deseaban ver hecho realidad. Ahora, volvamos a esa mesa, el epicentro de nuestra investigación. Las imágenes que circularon mostraban a Can Yaman con la mano apoyada en la mejilla de Demet, o quizás un gesto extremadamente cercano, ella inclinándose hacia él con una expresión que oscilaba entre la atención y la emoción. Intercambiaban miradas intensas, profundas, que parecían hablar lenguajes secretos. Los labios apretados en algunos momentos sugerían concentración o quizás un atisbo de enfado, mientras que sonrisas fugaces aparecían en otros, añadiendo capas de complejidad a la escena. Cada movimiento, cada expresión facial, cada microgesto, era analizado hasta el mínimo detalle por una legión de fans y observadores curiosos. Las interpretaciones, como era de esperar, eran tan variadas como las personas que las hacían. Algunos, aferrándose a la idea de una disputa, lo interpretaron como una discusión acalorada. Las hipótesis apuntaban a que Can estaba intentando convencer a Demet de algo importante, quizás sobre su relación o sobre algún asunto profesional, o que ella estaba molesta por alguna razón que desconocíamos. La tensión en sus posturas, la cercanía de sus rostros, todo parecía indicar un momento de conflicto. Por otro lado, otros, con una visión más romántica, lo veían como un momento de profunda intimidad. Quizás una confesión apasionada, un arrebato de emociones sinceras, o simplemente una conversación muy profunda y privada entre dos personas que se conocían muy bien y se sentían cómodas expresando sus sentimientos más profundos. La mano en la mejilla, en esta interpretación, se convertía en un gesto de consuelo, de afecto, de comprensión ante una situación delicada. Una de las teorías más fuertes y persistentes en ese momento giraba en torno a la idea de que estaban discutiendo sobre su relación. Recordemos que en esa época, los rumores de un romance entre ellos eran casi tan fuertes como la serie misma, casi una extensión natural de la conexión que proyectaban en pantalla. Se les veía juntos fuera de los sets, compartiendo momentos en redes sociales que, aunque sutiles, alimentaban la especulación.
Y aunque ambos siempre mantuvieron un perfil bajo y a discreción férrea, sin confirmar ni desmentir nada de manera explícita, la evidencia parecía apuntar a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Entonces podría ser que en esa mesa, en medio de un evento público, estuvieran teniendo una conversación difícil sobre su relación. Quizás estaban lidiando con la abrumadora presión de la fama, con la atención mediática constante y a veces invasiva, o con las inevitables dificultades que a veces surgen cuando dos carreras exitosas y en ascenso se cruzan de esta manera. La mano en la mejilla en este contexto podía interpretarse de múltiples maneras: un gesto de consuelo ante la presión, un intento de calmar una discusión, una muestra de afecto profundo, o incluso, para los más escépticos, un gesto de autoridad o de control. Otra interpretación muy popular, que ganaba terreno especialmente entre aquellos que veían su relación como algo puramente profesional o que preferían evitar la especulación romántica, era que la tensión se debía a algo relacionado con sus carreras. Ambos estaban en la cima, disfrutando de un éxito rotundo y de un reconocimiento a nivel internacional. El mundo del entretenimiento es un terreno competitivo y a menudo implacable. Quizás estaban hablando de nuevos proyectos que se presentaban, de oportunidades que debían sopesar, o incluso de rivalidades profesionales que podían surgir en un entorno tan exigente. En el mundo del entretenimiento, la competencia es feroz, y es posible que en esa mesa estuvieran discutiendo estrategias, planes futuros, o incluso alguna diferencia de opinión sobre cómo manejar sus carreras, sus próximos pasos o la dirección que querían tomar. La intensidad en sus miradas en esta hipótesis podría ser la concentración de dos profesionales apasionados por lo que hacen, inmersos en una conversación seria y estratégica sobre sus futuros profesionales. Sin embargo, no podemos ignorar la posibilidad, quizás la más plausible y sencilla, de que fuera simplemente una conversación normal, pero capturada en un momento particularmente expresivo. Las celebridades, como cualquier otra persona, tienen sus momentos de reflexión, de preocupación, de alegría intensa, de frustración y de alivio. Quizás Khan estaba contándole a Demet algo personal y profundamente conmovedor, y ella estaba escuchando atentamente, brindándole su apoyo y su comprensión, o viceversa. La mano en la mejilla, en este caso, podría ser un gesto de apoyo incondicional, de genuina preocupación, o incluso de cariño en un sentido puramente amistoso y fraternal. A veces, cuando dos personas están muy conectadas, ya sea por amistad, por trabajo o por algo más, sus expresiones se vuelven más intensas, más efusivas, más transparentes. Y eso, cuando es capturado por una cámara y analizado por miles de ojos ávidos de historias, puede ser malinterpretado fácilmente. Es importante recordar, y este es un punto crucial en nuestro análisis, que a menudo, lo que vemos en las fotos o en los vídeos editados no es la historia completa. Las cámaras captan instantes, fragmentos fugaces de momentos que, descontextualizados, pueden tener un significado completamente diferente al que tuvieron en su momento original. No tenemos el audio de su conversación, no conocemos el tema exacto que estaban tratando, ni las emociones exactas que estaban sintiendo en ese preciso segundo. Y es precisamente esa falta de información, ese vacío de contexto, lo que permite que la imaginación vuele, que la especulación florezca y que cada uno interprete lo que ve a su manera, basándose en sus propias expectativas y deseos. Esto es, en parte, lo que hace tan fascinante el mundo de las celebridades, ¿no creen? Esa aura de misterio, esa posibilidad constante de que haya algo más, algo oculto, algo más allá de lo que se nos muestra públicamente. Además, hay que considerar el papel fundamental que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la amplificación y distorsión de estas situaciones. Una sola imagen, un vídeo corto de apenas unos segundos, puede desatar una tormenta de comentarios, teorías y especulaciones que se prolongan durante días, semanas o incluso meses. Se crean narrativas completas, se inventan historias elaboradas, y a veces la realidad, por simple que sea, se pierde por completo en medio del ruido mediático y la algarabía digital. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, cuya popularidad era estratosférica, cualquier pequeño gesto, cualquier interacción, por insignificante que pudiera parecer, era magnificada, analizada y convertida en noticia, alimentando un ciclo interminable de rumores y conjeturas. Ahora, la pregunta del millón: ¿hay alguna verdad oficial sobre lo que pasó en esa mesa? La respuesta corta y honesta es no. Ni Demet ni Can han dado nunca una explicación detallada y concluyente sobre ese momento específico que acaparó la atención mundial. Y sinceramente, ¿por qué deberían hacerlo? Su vida privada es suya, un espacio íntimo y personal que tienen todo el derecho a salvaguardar, dentro de lo que cabe siendo figuras públicas.
Lo que sí sabemos, y esto es un hecho innegable, es que independientemente de lo que ocurriera en ese instante, esa mesa se convirtió en un símbolo, en un punto de inflexión para la conversación sobre su relación, sobre su química y sobre su dinámica como compañeros de trabajo y para muchos como una pareja ideal. Quizás, y esta es mi humilde opinión, formada tras años de seguir de cerca el mundo del espectáculo y observar estas dinámicas, la verdad está en algún punto intermedio. Tal vez había una tensión real, una conversación importante, una discusión seria, pero no necesariamente una pelea devastadora o un romance a punto de explotar en público. Quizás era una mezcla compleja de emociones y circunstancias, la presión inherente al éxito arrollador, la complejidad de una relación que se desarrolla bajo el constante escrutinio mediático, y la conexión genuina y profunda que indudablemente existía entre ellos, forjada en el set de filmación y en los éxitos compartidos. La manera en que se apoyaban, se miraban, podría reflejar esa complejidad, esa interconexión de sentimientos y situaciones. La mano en la mejilla, por ejemplo, podría haber sido un gesto de comprensión ante una situación difícil, de apoyo incondicional en un momento de duda, o simplemente un signo de profunda empatía. Lo que sí es innegable, y esto es un hecho que trasciende las especulaciones, es que Demet Özdemir y Can Yaman tienen una conexión especial, una sinergia única, ya sea que esta conexión se manifieste en el ámbito profesional o personal. Han cautivado a millones de personas con su talento, su carisma y su capacidad para crear personajes memorables y generar una química que traspasa la pantalla. Y ese momento en la mesa, por muy ambiguo que fuera, por muy abierto a interpretaciones que resultara, solo sirvió para alimentar aún más la fascinación que sentimos por ellos, para mantener viva la llama de la curiosidad. Es esa chispa, esa energía que desprenden juntos, esa aura de misterio que los rodea, lo que los hace tan interesantes de seguir, lo que nos impulsa a buscar respuestas y a crear nuestras propias historias. Y así, mis amigos, llegamos al final de nuestro análisis sobre ese enigmático momento en la mesa. Como hemos visto, la verdad, como suele suceder en estos casos tan mediáticos, es probablemente más compleja y matizada de lo que las imágenes aisladas sugieren. Podría haber sido una conversación importante, una muestra de apoyo mutuo en un momento de presión, o incluso una pequeña disputa personal o profesional, todo envuelto en la intensidad de dos estrellas en la cima de su carrera y bajo el implacable escrutinio mediático. Lo importante al final es que nos dejan con la intriga, con la curiosidad de saber más, y eso, al final, es parte esencial de la magia y el atractivo del mundo del espectáculo, de su capacidad para mantenernos enganchados y especulando. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las celebridades y sus misterios, de este intento por desentrañar una escena que se ha quedado grabada en la memoria colectiva de los fans. Me encantaría saber qué opinan ustedes, qué conclusiones han sacado de todo esto. ¿Cuál creen que fue la verdadera historia detrás de esa mesa? ¿Fue una discusión, un momento romántico, una conversación profesional, o algo completamente diferente? Dejen sus teorías, sus comentarios, sus reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y les ha aportado una nueva perspectiva, no olviden darle un buen me gusta, que me ayuda muchísimo, y compartirlo con sus amigos y conocidos que también son fanáticos de estos temas y les gusta el chismecito jugoso y los análisis profundos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de nuestras dosis semanales de contenido de este calibre, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y por supuesto, más misterios del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.